¿Saben qué día es hoy, no? 12 de octubre, ¿qué? ¿Qué se celebra hoy? Día de la Hispanidad, Día de la Raza. ¿Y eso para qué sirve? ¿Qué conmemora eso? ¿Para qué sirve el Día de la Hispanidad? ¿Por qué lo celebramos? Soy español. ¿Y los que no son españoles no lo celebran? A ver, ¿los ecuatorianos lo celebran? ¿Venezuela? ¿Lo celebra? ¿Estados Unidos? No, pues son anglosajones esos. El 3 de julio solamente. Honduras también. El 4. Ah, el 3 de julio es el cumpleaños de mi primogénito, ¿verdad? Yo lo celebro un día antes. Como soy canario, lo celebro una hora menos en Canarias, un día menos en Canarias. Colombia, ¿celebra el Día de la Hispanidad o no? Sí. Que está Fernando escondido detrás de la columna, que no lo veo. ¿Y por qué celebramos eso? ¿Qué se quiere con eso? Un hermanamiento entre naciones. Un hermanamiento entre naciones. Estar unidos. ¿Qué más? Venga, ¿qué más cosas? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere la hispanidad? ¿Qué queremos con eso? No voy a hablar de la hispanidad, pero es interesante que mola este tema. Pero este año no hemos celebrado el Día de la Hispanidad, pero no se nos ha pasado este año. Necesitamos gente que esté con esos temas. Antes de la predicación, intentaré terminar. Tardaré menos que lo que hemos tardado hasta ahora, ¿vale? Os lo prometo. Llevamos 1 hora o 45 minutos, tardaré menos de 45 minutos, os lo prometo. Solamente 2 anuncios breves. 1, tenemos el English Camp que ha mencionado Debbie, pero después del English Camp, ¿qué me pasa hoy? ¿Dónde está? Debbie ha ido a llevar a Giles al aeropuerto. Tenemos ese English Camp, vienen 11 hermanos de Estados Unidos para trabajar en ese English Camp y se han ofrecido para pintarnos la iglesia. O sea, no toda, esta parte de aquí arriba no la vamos a tocar, pero sí vamos a arreglar todo lo que es la parte de abajo. Y es una bendición contar con estos hermanos porque ellos van a poner la mano de obra, pero si tú quieres venir el día lunes 20 y ayudar por la mañana, o a lo mejor puedes venir al mediodía y ayudar con la comida, porque tendremos que alimentar a esta gente y a los que venimos a trabajar, aunque sea mi día libre el día lunes, ¿vale? Así que si quieres venir el lunes, día 20, a ayudar, a pintar o a cocinar, vamos a estar aquí por la mañana, tempranito, no sé a qué hora, pero el domingo que viene no vamos a estar, porque yo tengo que aprender inglés, así que me he apuntado al English Camp, y no voy a estar el domingo que viene aquí, así que os extrañaré, pero my love is forever. Siempre estaré contento y cariñoso con vosotros. Y otro anuncio muy importante es el niño de la Navidad. ¿Alguien se acuerda del niño de la Navidad? Sí. Vale, no está Debbie aquí, pero puedes hablar con Laura, que se van a encargar de esto. El niño de la Navidad son las cajitas que hacemos cada año. El año pasado se recogieron como 24.000 no sé cuántas en toda España. Este año se ha puesto el reto en 30.000. No son muchas, son 6.000 más. Entonces intentamos. Tuve la reunión esta y había iglesias, y yo me quedé alucinando. Había iglesias que habían hecho 600 cajas. 600, digo, wow. La de Marcos Vidal era 600 cajas había hecho para Navidad. Así que si nosotros hacemos 50, estamos bien. Si hacemos 60, wow, mejor. Porque puedes invitar a tus vecinos, no solamente tú, sino puedes hablar con tus vecinos. Háblate con Laura. Laura, ponte en pie por si alguien no te conoce. Vale, conoce esto a Laura, ¿vale? Venga. Y ahora sí. Día de la Hispanidad. ¿Qué tenía que ver esto? La unidad, la unión de los pueblos, ¿no? El amor entre los pueblos. Que haya un buen ambiente, no hayan guerras, sino que estemos unidos, ¿no? Pues algo de eso quiero hablar hoy, pero haciendo memoria a la iglesia, ¿no? Y por eso hoy quiero hablar de esto. Características de una comunidad guiados por su espíritu. Y vamos a estar meditando en este pasaje de Gálatas. Vamos a leerlo. La última vez que prediqué, hace 2 domingos, hablábamos de este mismo pasaje, pero el texto del 7 al 10, que hablábamos sobre los principios de la siembra y la cosecha. No sé si se acuerdan, pero yo os lo recuerdo. De todas maneras, no pasa nada. Está en internet, en la página web, creo. ¿Está subido ya, Manolo?
Estoy poniendo algo que no... Sí, que Manolo tiene una máquina. Manolo es el encargado de subir, no solamente de estar ahí grabando los vídeos, sino que sube todos los vídeos de las predicaciones. Pero vamos a leer Gálatas 5, 26, 25, hasta el capítulo 6, del 1 al 5. ¿Lo tenéis? ¿Tenéis la palabra de Dios ahí? Sí. Dice así la palabra del Señor. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Amén, a la palabra de Dios. Amén. Él la bendiga en nuestras vidas. Como os dije la otra vez, los primeros 4 capítulos de este libro de Gálatas está advirtiendo el apóstol contra ese legalismo judaico que se ha metido en la iglesia y que quieren quitarle el valor que la gracia de Dios ha tenido y tiene, y quieren añadir conceptos o ideas o cosas de la ley para igualarlo a la gracia de Cristo. Y Pablo todo lo contrario, ¿no? Les muestra que lo verdaderamente da poder al ser humano, lo que verdaderamente da esa autosuficiencia delante de Dios es el creer y estar bajo la gracia de Dios, y que ese evangelio, cuando uno lo ama y lo obedece por medio del Espíritu Santo, uno está bien con Dios, pero también bien con uno mismo, ¿no? La ley nunca podría hacer eso que Pablo está diciendo, porque la ley nos puede decir qué hacer, pero la ley nunca puede cambiar nuestro corazón, nuestras actitudes, nuestros comportamientos. Solo nos dice lo que hay que hacer, pero no transforma nuestra vida. Y eso es lo que Pablo rebate en estos primeros 4 capítulos de Gálatas. Lo que la gracia hace, lo que Dios hace es transformar de tal manera a la persona que ya no es la misma que antes y que su comportamiento, sus actitudes y lo que convive con otros es por medio del Espíritu Santo viviendo en su vida. Y Dios dice que Él escribe en nuestros corazones esa ley, la ley de la gracia, y la ve ahí para que nosotros podamos y tengamos el deseo de obedecerle. El apóstol Pablo, después de enumerar el fruto del Espíritu en el capítulo 5, Pablo termina el capítulo con 2 versículos muy interesantes que tienen un lado positivo y un lado negativo. El lado positivo al que Pablo apela pues se encuentra en ese versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y el lado negativo, ¿no? Continúa en el versículo 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Mantenerse en sintonía con el Espíritu nos protegerá de estas actitudes destructoras en nuestras relaciones, el orgullo, la vanidad, los egoísmos, todo esto que tanto abunda en nuestras sociedades hoy en día, incluso a veces se cuela en la iglesia del Señor. Y que todo proviene de nuestra naturaleza carnal, de nuestros deseos, de nuestros egoísmos. En los primeros 5 versículos de este capítulo 6, el apóstol empieza a comunicar, a trasladar a esa iglesia cuáles son las relaciones y cómo deben ser las relaciones en esa comunidad, y que no tienen que estar basadas en nuestros apetitos carnales. Y me parece súper interesante y súper importante este tema en este comienzo de curso, ¿no? En este comienzo de curso, donde Dios ha estado construyendo, ¿no? Aquí en San Fernando durante los últimos 17 años que por lo menos llevamos en este local, cómo Dios está construyendo esta comunidad en San Fernando, ¿no? Cómo sigue construyendo, cuántas personas han pasado, pero han pasado y se han ido, pero cuántos todavía quedan hoy aquí trabajando, esforzándose en edificar la iglesia que Cristo quiere, ¿no? Pero también es una parte muy importante de lo que Dios quiere construir y está construyendo en nuestro futuro. Por eso estamos hablando en este año de reconstruir las murallas
de nuestra vida, lo que Dios quiere todavía reconstruir y construir en nuestro futuro, y nuestra eficacia, la eficacia que nosotros como iglesia podamos tener en nuestros vecinos con el poder del Evangelio de Dios, va a ser afectada y se verá afectada y dependerá de cómo nuestras relaciones están fundamentadas y basadas en el Espíritu Santo, y que eso se manifiesta dentro de la comunidad. En Gálatas, este pasaje que estamos viendo, encontramos 3 características que deben estar presentes en la iglesia. Pero no solamente presentes, deben estar creciendo y fomentándose en la iglesia del Señor. La primera característica que quiero ponerles, si esto funciona, es que una comunidad guiada por el Espíritu debe ser un lugar donde los sorprendidos, ¿no? Como dice el pasaje, el capítulo 1, si alguno fuere sorprendido, donde los sorprendidos por el pecado sean restaurados con mansedumbre. Gálatas 6:1 nos dice claramente que la iglesia debe ser un lugar donde los que están atrapados, están en pecado, deben ser cuidados, deben ser restaurados, deben ser sanados. La frase sorprendidos en alguna falta suena como si te pillaran, ¿no? Infraganti en algún pecado, ¿no? Eso que nos enseñaron cuando niños, ¿no? De ese Dios que está esperando que tú tropieces para decir: ¡ah! ¡Te pillé, chaval! Ahora no te escapas, ¿no? Y este pasaje siempre me suena a eso, ¿no? A esa persona que está ahí, a ver cuando hace algo malo, ¡pomba! ¿No? ¿Te suena así a ti también? Sí. Pero nada más lejos de la realidad, ¿no? Pablo está hablando de la persona que está verdaderamente atrapado en ese pecado en particular. Esa forma de que eres incapaz de controlar el pecado, ese pecado que te supera, ese pecado que te domina. Está hablando a esa persona, pero está hablando a la comunidad cómo tratar a esa clase de personas. Y es muy interesante cómo el apóstol dice que la iglesia, la comunidad que está dirigida por el Espíritu va a tener amor, un cuidado amoroso para restaurar a esa persona. No para pisotearla, no para cachetearla, no para darle una patada, no, para cuidarla, para restaurarla y volverla a llevar al camino de donde se ha extraviado. Es increíble. La palabra griega, déjenme que haga un poco de elocuencia de mi griego en el seminario, que era malísimo, por cierto, pero bueno, aprobé de griego en el seminario, por eso me dieron el título. Pero la palabra griega traducida aquí en restaurar es un término que se utiliza para ajustar un hueso que se ha dislocado. ¿Alguien se ha dislocado un hueso alguna vez? ¿Cómo hace el hueso cuando te lo sacas de tu lugar? ¡Ay! Mira cómo Carmen sabe. ¡Crack! Se disloca, ¿no? Y qué poco doloroso cuesta colocarlo en su sitio, ¿verdad? ¿A que no duele cuando te lo vuelve el quiropráctico? Vuelve y te hace... eso no pasa nada, ya está. Y tú, qué bien. ¿Duele eso o no? ¿Estáis despiertos? ¿Sí o sí? Esa palabra restaurar habla de eso, habla de cuando un hueso se sale de su lugar, pierde la relación, ¿no? Si a mí se me saliera el hombro, yo no tendría movilidad con este brazo, perdería la relación con el resto del cuerpo, perdería contacto para que ese miembro siguiera funcionando como debería ser. Esa palabra restaurar tiene que ver con eso, cómo el pecado afecta a las relaciones de unos con otros, igualmente que cuando un hueso se te sale de tu cuerpo y pierde el lugar donde estaba. Y pierdes la relación, pierdes la comunión con otros miembros del cuerpo. ¿Por qué? No es que los otros estén andando por donde quiera, sino porque tú te has salido. ¿Y qué dice Pablo? Dice eso. Al igual que hace el hueso, estalla, ¿no? Como decía Carmen. Se oye ese ruido que hace ¡clac! ¿Has visto en los partidos de fútbol? A veces se oye hasta con los micrófonos de ambiente, los huesos rompiéndose. Que a uno se le ponen los vellos de punta, los que tienen, pero bueno. Pero al igual que eso, que un hueso está y que debe ser llevado a su lugar, debe ser restaurado a su origen, y que causa dolor. Causa dolor.
Reconocer que eres pecador, reconocer que pecas, reconocer que estás fuera de la comunidad. Es doloroso porque nuestro orgullo nos está diciendo que los que están mal son todos los demás. ¿Por qué? Porque tú estás fuera. Estás dislocado. O alocado. Como quieras. ¿Y esto qué va a requerir? Esto requiere arrepentimiento por parte de la persona que vive en desorden para que vuelva a esa relación correcta. Y eso es doloroso, pero es un dolor que cura, es un dolor que sana, es un dolor que restaura. Es igual que el hueso. Nadie quiere vivir con un hueso, con un brazo loco y tonto por ahí. Tú vas a un que te lo coloquen y sabes que te va a doler, sabes que vas a sentir dolor, pero tú quieres la restauración, quieres que todo tu cuerpo funcione como es digno de que funcione. La iglesia está compuesta de eso, de pecadores, ¿no? Pero me encanta porque el apóstol Pablo dice que esto lo tenemos que hacer con mansedumbre, con un espíritu mansedumbre. Y a veces confundimos la mansedumbre con la debilidad. Pero todo lo contrario, ¿no? ¿Por qué? Porque la mansedumbre, ¿qué es? La mansedumbre es fruto del Espíritu Santo, que viene de Dios. Por lo tanto, yo no creo en un Dios débil, sino como hemos cantado, poderoso Dios. Yo creo en ese Dios poderoso, igual que la mansedumbre, aunque tengamos el poder que viene de Dios, que no hay ninguna debilidad, la mansedumbre significa que uno va a restaurar a esa persona con humildad, con cariño, con amor. Aunque reconocemos nuestra debilidad y a lo largo de la historia hemos tropezado una y otra vez y nos hemos sentido atrapados en el pecado. Pero debemos cuidarnos de no caer en el orgullo de pensar que somos mejores que aquellos que están atrapados por el pecado. La comunidad guiada por el Espíritu es un lugar donde los que están atrapados por el pecado son restaurados con mansedumbre. Pero también, al mismo tiempo, ¿qué más quiere esto? También una comunidad guiada por el Espíritu es un lugar donde los oprimidos por cargas pesadas encuentran ayuda para llevar esas cargas, dice el versículo 2. Una de las cosas que dice el versículo 2 es que llevemos los unos las cargas de los otros. Y Jesús acusó, ¿no? Jesús acusó a los judaicos, a los judíos, a los legalistas de la ley de hacer y de llevar al pueblo y de cargarles con cosas que no tenían que llevar, Y las cargas se manifiestan de diferentes formas y tamaños. A veces la carga es una enfermedad física, a veces la carga es una situación familiar difícil, a veces son tensiones familiares, a veces son dificultades financieras. Pero hemos de llevar la carga los unos de los otros. Y eso significa que todos vamos a tener temporadas donde nuestro papel es el de ayudar a alguien a llevar su carga. Y todos vamos a tener temporadas en las que tenemos una carga, en la que necesitemos ayuda para llevarla. Para ayudar a alguien a llevar una carga, tenemos que estar cerca de esa persona, hombro con hombro, cerca de ella, para poder ayudarla, para poder soportar, para poder colaborar. Tenemos que estar dispuestos a levantar un peso y a llevar un peso que no nos corresponde. Pero ese es el mandato del apóstol Pablo. Hay una escena para los forosos del Señor de los Anillos. ¿Han visto esta película? Esta es una escena del Señor de los Anillos. A ver, di la frase que diría en esta escena Nate. Nate se sabe todas las frases de esta película, pero de esta no se acuerda porque está en inglés y hoy está en modo inglés. No puedo llevarlo por ti, pero te puedo llevar a ti. ¡Ah! Y no la he puesto, ¿no? ¿Cómo dijo? No se preocupe, señor, todo, yo le llevaré o algo así. Bueno, porque está de que no puede llevar el anillo, pero le puedo llevar a usted.
Esa es más aceptada. Vamos, señor Frodo, cargar con el anillo no podré, pero sí cargar con usted, ¡vamos! Qué guapa la película, ¿no? A veces no puedes cargar con las cosas de otros, pero sí puedes ayudarle a llevarla. A veces no puedes cargar con su enfermedad, no puedes llevarla, es su enfermedad, pero sí puedes visitarle, puedes llamarle, puedes ayudarle, puedes orar con ella. ¿Me entiendo? ¿Me explico? Podemos cargar con las cargas de otros, pero necesitamos estar cerca, como estaba Sam del señor Frodo, para poder ayudarle en eso. Porque cuando llevamos los unos las cargas de los otros, estamos cumpliendo la ley de Cristo. Estamos cumpliendo la ley de Cristo. Y estamos amándonos unos a otros. Y nuestro modelo es ese. Nuestro modelo es Jesucristo. Y la comunidad guiada por el Espíritu es un lugar donde llevamos las cargas los unos de los otros. Pero también es una comunidad donde el Espíritu debe ser un lugar donde los creyentes en Jesucristo no compiten o se comparan unos con otros, sino que todos reconocen su necesidad de la misericordia de Dios. Eso dice en los versículos 3 y 4. Creo que la apelación negativa que Pablo hace al principio, al final del capítulo 5, no nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos a los otros, envidiando a los otros, está en su mente en estos dos versículos. La vanidad. La vanidad es cuando nos creemos mejores que todos los demás. ¿Hay algún vanidoso aquí? Más de uno. No levantes tu mano. No tengas tanta vanidad. Relájate. Pero esa es la vanidad, ¿no? Cuando nos creemos, no es que seamos, es que nuestra mente se nos ha metido en la cabeza que yo soy mejor que. Y esa es mi creencia. Y esa es la vanidad. Y son las expresiones, ¿no? Aparecen muchas veces en la iglesia, cuando competimos unos por otros, ¿no? Es que no voy a dar ningún ejemplo por si acaso alguien se sienta ofendido. Y a veces nos comparamos entre nosotros en lugar de amarnos y servirnos unos a otros. Esa es la iglesia. La iglesia no es un lugar para competir, no es un lugar para envidiarnos. Si tú predicas mejor que yo no te voy a envidiar, te voy a poner más veces a predicar, no te preocupes. Lo importante en la iglesia es cómo nos amamos y cómo nos servimos unos a otros. No hay que competir, no hay que apuntar, no hay que creerse. Hay dos formas de presunción que inflaman nuestro orgullo. Una es que los demás nos vean como los mejores. Ese pavo real. Para que todos nos vean como qué magnífica persona es. Oye. Increíble, ¿no? Que a veces sea esa nuestra tarea, ¿no? En la iglesia. Y otra de las cosas, otra de las formas de la presunción, esto de la S y la C me cuesta, es compararnos con alguien que su vida está desordenada, que está viviendo o está atrapado o ha tropezado en algún pecado y su reputación está sufriendo, o que está luchando con una carga muy pesada, y así viendo a esa persona nos sentimos mejor. ¿Se acuerdan aquellos dos que estaban orando, no? Menos mal que no soy como ese publicano, que no es capaz ni levantar el sinvergüenza a la cabeza. No dice lo de sinvergüenza, lo digo yo. Qué manera más perversa, ¿no? A veces nos da, entre comillas, placer ver la miseria de otros. Ver cuánto es, se lo merece. Se lo merece. Anda, tú te lo has buscado. Nos regodeamos en eso, ver lo inferior. Y nosotros sentirnos mejor que él.
Y saben, me gustaría decir, igual que cada uno de vosotros, me imagino, pero bueno, creo que sois mejores personas que yo seguramente. Pero me gustaría decir que nunca me he sentido así. Me gustaría decir eso, ¿no? Nunca, pues yo no. Pero no podría decirlo. No podría decirlo porque he sentido y he caído en la tentación de mirar boquiabierto la miseria de otros. En lugar de orar, en lugar de ayudarle a levantarse, en lugar de apoyarle, en lugar de guiarle. Me he sentido como si yo estuviera más fuerte, que lo estoy, porque alguien es más débil que yo. Y yo sé lo que es tener ese sentido de orgullo, ¿no? Sentido de orgullo que te lleva a pensar que eres mejor, simplemente porque tu hermano es peor. Yo lo sé, porque lo he experimentado. No quiero que levantes ni te manifiestes ahora. Pero todo eso tenemos que reconocer que es parte y trabajo de la carne en nosotros. Y es una desviación del Evangelio de Jesucristo. Mi pecado ya es lo suficientemente horrible para condenarme al infierno para siempre. Ya lo es. Pero aparte de la gracia de Dios, ¿hay algún pecado que le pueda a usted liberar? Efectivamente, no hay nada. Todos deberíamos querer crecer en nuestro servicio al Señor. Todos deberíamos querer crecer. Y no estando comparándonos con otras personas, simplemente obedeciendo a la palabra de Dios, al Espíritu Santo, y siendo conscientes en qué áreas tenemos y debemos crecer más. Y este es el otro lado de esta ecuación, ¿no? Porque si antes el lado de una ecuación era el alegrarnos y el gozarnos, entre comillas, por la debilidad, está el otro lado de la ecuación, de que podemos sentirnos dichosos y gozosos de Dios por el servicio que Él humildemente y que nosotros verdaderamente estamos haciendo de Él, sin compararnos con nadie más. Porque la comunidad liderada por el Espíritu es donde los creyentes no compiten o se comparan unos con otros, sino que todos sirven al Señor, dando gracias a Dios por su gracia y recordando nuestra necesidad de la misericordia y gracia de Jesús. Cuando uno reconoce que el que primero necesita la gracia es uno, vas a tratar a otros con la gracia de Dios. Os dije que iba a terminar pronto. Cada uno de nuestras responsabilidades ante el Señor, las mochilas, esto es la conclusión por si no lo sabéis. Las mochilas que el Señor nos ha dado para llevar la comunidad que es guiada por el Espíritu, tienen que ser eso, un lugar donde cada responsabilidad dentro de la iglesia es una responsabilidad que se honra y es una responsabilidad que se alienta. Porque cada uno de nosotros vamos a responder ante Dios por lo que Él nos ha llamado a hacer. Tú no tienes que responder por lo que tu hermano ha sido llamado a hacer. Tú tienes que responder por lo que Dios te ha mandado a hacer. Es una imagen convincente, ¿no? Qué bonita estampa, ¿no? Y veo yo en esa foto a ti. Veo la iglesia. Falta gente, claro. Veo la iglesia. No es perfecta. No es perfecta. Todavía queda mucho trabajo por hacer. Queda mucho trabajo por hacer. Pero es una alegría verla. ¿A qué se han alegrado cuando han visto esa foto? Fue tomada hace 2 años, creo. Cuando estuvieron los papás de Giles y David. David, de su suegro. La tomó el papá de Giles hace 2 años.
y cómo Dios nos está ayudando a construir en esta comunidad guiada por el Espíritu, ¿no? Y para terminar, cada uno de nosotros vamos a considerar lo que el Señor nos puede estar llamando a hacer en nuestras vidas. No tendría sentido predicar algo si después no tomamos una decisión al respecto. Y esa decisión te toca a cada uno de nosotros. Lo primero que quiero que consideremos: ¿hay alguien que está atrapado en el pecado y el Señor te está llamando? Tú lo sabes, tú estás escuchando la voz. Yo creo fervientemente que la Adán y Eva del Génesis, hoy día también Dios nos habla. Y nosotros sabemos cuando hemos hecho mal. Bueno, que sí lo sabemos. Dios te está llamando a tener la valentía, el tener el coraje para tratar eso y ser restaurado. ¿Te está llamando Dios a eso? ¿Eres valiente y tienes coraje a lo que Dios te está llamando a hacer? ¿O vas a seguir con tus actitudes o tu vida? ¿Vas a seguir atrapado en lo que sabes que Dios no quiere? Piensa en eso. Hoy hay mucha gente así en la iglesia también. Hay alguien que lleva una carga y Dios quiere que te dejes ayudar por otros. Deja los egoísmos fuera, deja tu imagen de hombre o mujer fuerte, que lo puedes hacer todo. Dios quiere ayudarte y sabes, lo va a hacer a través de la comunidad donde te ha puesto, pero necesita que tú te dejes ayudar. Esta pregunta la tenía que haber formulado de otra forma, pero la he puesto un poquito más suave. ¿Sientes esa tentación de compararte con otros? Y lo más terrible, menospreciándolos. Existen responsabilidades personales, familiares, relacionales o eclesiales que estás eludiendo. Intentas escaparte de esas responsabilidades que Dios quiere que seas, valga la redundancia, responsable con ellas, y te estás escapando, escabullendo. Eso es una forma de darle gusto a mí, yo, a mi carne. Hago lo que me da la gana y me importa un pito o un pimiento las personas alrededor. Si sufren, que sufren. Yo estoy bien, así que solamente te invito a esto, a orar, pero a orar verdaderamente, delante del Señor, no con compromiso, no por rutina, no por costumbre, no, a orar, corazón abierto, mente abierta, y que el Señor traiga su convicción, para que puedas amar a otros como Dios te ha amado a ti. Ora por eso. ¿Por qué? Porque esta es la comunidad que Dios está formando. Y todos son necesarios. Pero necesitamos que cada uno de nosotros esté viviendo según el plan de Dios, según el Espíritu de Dios, y no según lo que mi deseo y mi egoísmo quiere llevarme a hacer. Amén. Dije que iba a terminar antes, ¿eh? Vamos a orar. Quiero que dediques este tiempo a orar por cada una de esas preguntas. Seguro que hay alguna que te ha llamado. Seguro que hay alguna que Dios te está diciendo que tienes que tomar medidas. No tardes en hacerlo. No tardes. Si lo haces pronto, te beneficiarás pronto. Si lo haces tarde, como la historia que contabas Sebas antes de este que Dios le llamó y hasta que no tuviera el avión y el dinero, va a ser tarde. Haz las cosas pronto, lo antes posible. Dios y Padre,
Gracias por dejarnos tantas enseñanzas que vienen directamente de ti, Jesús, y que nos dan ejemplo de cómo tú tratabas a las personas en tu tiempo y cómo sigues tratándolas hoy. Ayúdanos, Señor, a ser una comunidad donde cada uno de nosotros podemos llevar las cargas, podemos apoyarnos, podemos cuidarnos unos a otros. Ayúdanos Señor, a no juzgar a otros que están viviendo mal o que no están viviendo según el plan de Dios. Ayúdanos con tu misericordia a poder restaurarlos en el cuerpo de Cristo. Y ayúdanos también, Señor y Dios, a quitar de nosotros toda competencia, todo aquello que venga de nuestra carne. Y guíanos en el amor los unos a los otros, en valorar y honrar el servicio de cada uno en tu iglesia y querer superarnos, no porque otro lo esté haciendo, sino porque queremos hacer lo mejor para ti. Así que Dios, aquí está tu iglesia, esta es tu iglesia. Guíanos y haznos crecer en cada una de estas características para que tu nombre sea exaltado en esta ciudad de San Fernando y más allá de este pueblo donde nos reunimos. Para gloria y honra de tu nombre. Amén. Que Dios nos